todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos el caso de Sarah Cruzan sucedido en los Estados Unidos. Acompáñenme a ver todos los detalles. Sarah Jessamy Cruzan nació el 8 de enero de 1978 en el estado de California, en Estados Unidos. Creció con su madre llamada Nicole Cruzan y una hermana mayor. Era una niña destacada en su escuela. Estaba en el cuadro de honor del director e incluso se postuló para presidenta del cuerpo estudiantil en el colegio donde estudió. Lamentablemente su situación en casa era muy mala. Su padre era un adicto a las drogas. En una de las 3 ocasiones en las que compartió con él, Sarah lo vio inyectarse heroína en un baño. Posteriormente, el hombre fue encarcelado por varios delitos. Mientras que su madre era una enferma mental, emocionalmente inestable y adicta a la cocaína que recibía asistencia social. La infancia de Sarah no fue la de una niña feliz. Constantemente, ella y su hermana eran maltratadas por su mamá, al punto de golpearlas tan fuerte que las hacía sangrar. La adicción y los problemas mentales de Nicole la hicieron perder su empleo, por lo cual ella y sus hijas tuvieron que mudarse a una casa ubicada en un barrio de Riverside, donde abundaban las pandillas, las drogas y la pobreza. Sarah estuvo expuesta a la actividad sexual y de drogas de su madre desde muy pequeña. A los 5 años fue abusada sexualmente por varios hombres que Nicole llevaba a casa. En lugar de detener el abuso, la mujer mostraba celos y culpaba a Sarah de seducir a estos hombres. A medida que pasaron los años, las agresiones aumentaron. Sarah comenzó a padecer de depresión severa y ya para cuando cursaba el 4º grado de primaria comenzó a autoagredirse. A los 11 años comenzó a salir de casa sin permiso. Su madre no mostraba signos de preocupación. Por el contrario, constantemente la agredía física y verbalmente, y en una oportunidad la echó del hogar. Sarah tuvo que ser hospitalizada varias veces por intentar quitarse la vida en ese periodo de su vida. En 1989, los servicios de protección infantil abrieron una investigación, debido a que fueron notificados por la escuela de Sarah sobre unos moretones en su cuerpo. Sin embargo, en lugar de brindarle la ayuda adecuada, el Estado la envió de vuelta a casa de su madre. Ese mismo año, un día cuando la adolescente salía de la escuela rumbo a su casa, se topó con un sujeto de nombre George Gilbert Howard, quien tenía 31 años en ese momento. Él se detuvo al lado de Sarah en su automóvil Mustang de color rojo y ofreció comprarle un helado de menta y chocolate. La niña de apenas 11 años nunca había visto un automóvil como el de George. Quedó impresionada por este. Además de eso, ese era un día muy caluroso y se vio muy tentada en subirse al vehículo donde sabía que estaría más cómoda que en la calle. Además pensó que irse con este desconocido era mejor que volver a su casa, donde la estaba esperando su madre para maltratarla. Al final, Sarah aceptó y se subió al automóvil de George. Pero en su inocencia ella no sabía que el hombre tenía unos planes muy diferentes al de comprarle un helado. George la llevó a su apartamento donde abusó sexualmente de ella y luego la regresó a su casa. Pero esta no sería la última vez que Sarah vería a este hombre, ni tampoco la última vez que ella sería abusada sexualmente. Un año después, cuando tenía 12, su madre le presentó a un chico de 23, que le dijo que sería su mentor. Este hombre le dio alcohol a Sarah y abusó de ella sexualmente también en varias ocasiones. La vida de la chica no mejoró. A los 13 años sufrió un nuevo abuso de parte de 3 chicos que vivían en su barrio e iban a su escuela. En esta ocasión, Sarah sí le dijo a su madre lo que había pasado. En las anteriores ocasiones, ella no le había querido decir nada a la mujer porque tenía mucho miedo de que no le creyera. Y cuando le contó, eso pasó. Su madre no le creyó. Le dijo que seguramente ella le había pedido a los chicos que le hicieran eso, y le aseguró que en ningún momento la llevaría a la policía para denunciar. Durante todo ese tiempo, una persona que estuvo muy presente en la vida de Sarah fue George,
y para 1991 el hombre de 33 años ya se había convertido en una especie de padre sustituto para ella. Le daba regalos costosos y la llevaba de paseo a centros comerciales junto con otros niños. Así comenzó su preparación para el tráfico infantil, y durante los siguientes 3 años la chica se vio obligada a ejercer la prostitución y fue sometida a reiterados abusos con más de 11 hombres diferentes. Durante todo ese tiempo George la amenazó e incluso en varias oportunidades la puso en situaciones peligrosas. En los siguientes meses la pesadilla continuó. Fue entonces que en noviembre de 1993 la jovencita de 15 años intentó escapar de una vida de esclavitud y se fue a vivir a San Diego con su abuela, pero su madre la amenazó y la obligó a regresar a casa con ella. Unos días después de haber regresado a casa de su madre, Sarah tuvo un accidente automovilístico, por el cual tuvo que estar internada en el hospital durante varios días. Mientras estuvo internada, los médicos se dieron cuenta de los abusos a los cuales ella era sometida y llamaron al sistema de servicios sociales. En esta ocasión sí intervinieron y enviaron a Sarah al sistema de casas de acogida de los Estados Unidos. La adolescente pasó por 5 casas diferentes. Ella huía siempre de estos hogares para volver con George, su proxeneta. Al final los servicios sociales se rindieron con ella y le devolvieron la custodia a la madre de la chica. Llegó marzo de 1994. Sarah ya tenía 16 años cuando comenzó a salir con un chico llamado Johnny Otis de 15. Johnny consiguió un lugar donde los dos podían quedarse de manera temporal. Así se mudaron a una casa en el área de Ruby Docks, que pertenecía a James R. Hamilton, tío del adolescente, quien era un delincuente convicto y traficante de drogas en libertad condicional. James había sido encontrado culpable de violación e intento de asesinato en el pasado. Al parecer, James le propuso a Sarah robarle a George e ideó un plan. Como ella no aceptó, el sujeto amenazó con matarla a ella y a su madre si no lo hacía. Con estas amenazas, el 9 de marzo, el delincuente le ordenó a Sarah que llamara a George y que concretara una cita con él. Luego de esto le dio una pistola. Sarah siguió las órdenes de James, llamó a George y acordó pasar la noche con él. Ese día el hombre alquiló una habitación en el Dynasty Suites Motel, donde ya había abusado de Sarah en diferentes ocasiones. Pasada la noche, siendo ya el 10 de marzo, el hombre puso en la televisión una película pornográfica. Sacó un juguete sexual y cuando se giró para enchufarlo en la pared, Sarah le disparó en el cuello a quemarropa. Luego la adolescente tomó $1,500 que él tenía en su billetera, más las llaves de su vehículo y huyó del lugar. Ella dejó su bolso, su identificación y sus zapatos en la habitación del motel. Luego de perpetrar el crimen y huir de la escena, Sarah se encontró con Johnny y con James en un supermercado local. En el estacionamiento del mismo, ella le dio a Johnny los $1,500 y también le dio a James las llaves del vehículo de George. Ambos hombres le dijeron a Sarah que ella tenía que regresar a la casa con ellos y les hizo caso. Una vez en el lugar, James amenazó a la adolescente. Le dijo que le tenía que decir a la policía que George la había tenido encerrada 5 días y que ella le había quitado la vida en defensa propia. Luego de eso, Sarah y su novio se fueron a dormir. A la mañana siguiente, los empleados del motel encontraron el cuerpo de George y llamaron rápidamente a la policía. Los agentes que llegaron a inspeccionar la escena no tuvieron que buscar mucho. Rápidamente encontraron las pertenencias de Sarah, y ella se convirtió en la principal sospechosa del asesinato. Comenzaron a buscarla por todas partes, hasta que el 14 de marzo ella fue detenida en la casa del tío de su novio. En un primer interrogatorio, Sarah repitió la historia que el tío de su novio le había dicho que dijera, pero luego de mucha presión de la policía terminó contando toda la verdad. El fiscal del distrito del condado de Riverside, Timothy Freer, ignoró las alegaciones de circunstancia atenuantes en torno a las acciones de Sarah y solicitó que la juzgaran en un tribunal de adultos por asesinato en primer grado. Una evaluación realizada por la Autoridad Juvenil de California concluyó que Sarah podía recibir tratamiento en el sistema de justicia juvenil y reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, un juez local, a instancias del fiscal, la transfirió a una corte de adultos.
El abogado defensor de Sarah, llamado David Gunn, instó a la joven a rechazar una oferta de declaración de culpabilidad, la cual la habría enviado a prisión por 30 años, con tiempo libre por buena conducta. Ella siguió el consejo de su abogado y el caso fue a juicio. El juicio inició el 8 de mayo de 1995 en el Tribunal Superior del Condado de Riverside. Estuvo presidido por el juez Thompson Hanks e integrado por un jurado de 7 mujeres y 5 hombres, quienes desconocían que la víctima había abusado y adoctrinado a Sarah en el comercio sexual. El juicio duró solamente 2 días. Durante este tiempo, la fiscalía mandó a llamar a 7 testigos diferentes, mientras que la defensa no tenía a ninguno. El abogado defensor que tenía Sarah en ese momento no buscó ningún experto que pudiera explicarle al jurado el impacto que había tenido en la joven el haber sido prostituida a una edad tan temprana, o también el impacto que había tenido su familia y los abusos que ella había recibido en su infancia por parte de su madre. La única que habló por la defensa fue la propia Sarah. Ella, subida en el estrado, volvió a decir delante del jurado lo que ya le había contado a la policía. Su novio y el tío de este la habían amenazado para que ella le robara a George, y que en la habitación del hotel ella le había disparado. No se escuchó nada más de la defensa. Al final tampoco se pudo culpar al novio de Sarah ni al tío de este porque no había ninguna otra persona que la apoyara en esto. No había ningún testigo que pudiera decir que en efecto este hombre la había amenazado y ellos evidentemente no iban a aceptar su culpa. En su alegato final en el juicio, la fiscalía advirtió al jurado que no se dejara llevar por la apariencia de una adolescente supuestamente inocente, que no podía ajustarse a la imagen de una asesina. El oficial de libertad condicional asignado al caso declaró incorrectamente que la ley estatal requería que la corte sentenciara a Sarah a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional, pasando por alto que el Código Penal de California otorgaba discreción al tribunal para sentenciar a menores condenados por asesinato en primer grado de 25 años a cadena perpetua, esto con posibilidades de libertad condicional. Al no contar con un experto en maltrato de pareja y sus efectos para explicar las muchas complejidades involucradas en el caso, la defensa de la adolescente se vio gravemente limitada. Al final, el jueves 11 de marzo de 1995, el jurado declaró a Sarah, de 17 años, culpable del asesinato en primer grado de George Gilbert Howard, de 36. Fue condenada a cadena perpetua más 4 años, sin posibilidades de recibir libertad condicional. Para justificar esta condena, el jurado alegó que la víctima fue asesinada durante un robo y que la condenada mintió y estuvo al acecho para asesinar al hombre. Sarah fue encarcelada en el Centro Penitenciario de Mujeres de California Central en Chowchilla, pero este no sería el final para la joven. Familiares de la joven, entre ellos una tía llamada Anne Rogan, lamentaron esta situación. Dijeron que la condena no había sido justa. No se explicaban por qué la defensa no había utilizado todos los registros que Sarah tenía en los servicios sociales. En esto se podían ver todos los intentos de suicidio que ella había tenido y los múltiples abusos a los cuales George la tenía impuesta. Debido a la condena de Sarah y como todo esto comenzó a salir en los medios, varios grupos de activistas comenzaron a abogar por ella e hicieron distintas protestas. Querían que se diera un nuevo juicio. El hecho de que una menor de edad fuese condenada a una cadena perpetua sin libertad condicional conmocionó al país. Muchos expertos en el tema dijeron que Sarah tenía el síndrome de persona maltratada, una condición física y psicológica en la cual la víctima de abusos le quita la vida a su abusador para terminar con la situación. El Centro Nacional para la Ley de la Juventud se pronunció en contra de los Estados Unidos por la frecuencia con la que se sentenciaba a los menores a cadena perpetua sin libertad condicional, y Sarah fue mencionada como un ejemplo de la necesidad de mayor compasión. Pasaron los años y en el año 2006 fue fundada por Kim Dim la fundación Free Sarah Cruzan, cuya dedicación se inspiró en la joven para combatir su difícil situación como víctima de esclavitud,
y posteriormente la sentencia a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional que le habían dado. La fundadora se solidarizó con la menor desde que fue condenada. Luego, en 2009, Human Rights Watch publicó un video en YouTube, en el cual fue entrevistada Sarah, en un esfuerzo por resaltar su campaña para prohibir las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores en California. El equipo legal de Sarah luchó durante años para obtener un nuevo juicio y presentar en su defensa que ella había sido víctima de golpes de pareja por parte de George. Su caso causó gran revuelo y tuvo una gran explosión en las redes sociales por parte de grupos de activistas. Más que un símbolo de resistencia ante la injusticia, Sarah se convirtió en un rostro ineludible de la necesidad de reformar el sistema penitenciario, especialmente en lo que se refiere al tráfico sexual de niños. Hubo peticiones y manifestaciones organizadas en su nombre, que recibieron apoyo de celebridades como las actrices Demi Moore y Mira Sorvino, las cuales pudieron haber contribuido a una primera victoria. En el año 2010, la Fundación Change.org inició una petición al entonces gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, para que le otorgara el indulto a la joven antes de dejar el cargo. Además, con reacción a este caso, el senador demócrata Leland Yee de San Francisco declaró que la vida sin libertad condicional significaba absolutamente ninguna oportunidad de liberación. Fue así como el 2 de enero de 2011, como consecuencia de la atención de los medios y las protestas, la sentencia de Sarah fue conmutada por el gobernador a 25 años con posibilidad de tener libertad condicional. Estando muy optimistas, los organizadores aceleraron la imagen de Sarah muchísimo más en las redes sociales, hicieron distintas llamadas a políticos y también dieron carteles a distintos gobernadores. Ellos querían lograr una apelación para la joven para que le dieran un nuevo juicio. Si bien el hecho de que la sentencia fuese conmutada ya era un gran paso, ellos querían ir un paso más allá. Querían que al final se declarara que Sarah había sido una víctima y que ella había asesinado a su abusador para liberarse de él. Se dio la fecha de una apelación, pero se dieron distintas prórrogas en todo esto. Se tenía que haber dado la apelación el 19 de julio de 2012, pero como dijimos, esto se fue prorrogando. A principios de ese año, los fiscales acordaron reducir el cargo de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado, lo que hacía a Sarah elegible para la libertad condicional. En el mes de marzo, la fiscal general de California, quien era Kamala Harris en ese momento, dijo a la Corte Suprema que la relación de Sarah con su proxeneta era, en el mejor de los casos, profesional y financiera, y en el peor, criminal. Por tanto, ella concluyó que Sarah no fue víctima de violencia doméstica. Sin embargo, un mes después, en abril, se revirtió la acusación en una carta presentada ante la Corte Suprema de California. La fiscal dijo que era perverso que una menor que había sido abusada y explotada desde los 11 años no pudiera tener derecho a al menos una defensa, lo cual se le brindaría a un adulto que ha estado en una relación abusiva, y pidió disculpas por la revocación. Los grupos en apoyo a Sarah continuaron las acciones para que fuera liberada. El 17 de septiembre de ese mismo año, una activista de San Diego llamada Carrie Christie entregó personalmente su petición a Change.org. Esta tenía más de 800 páginas y 25,000 firmas. La petición fue leída en la oficina del fiscal del distrito del condado de Riverside. Los abogados de Sarah seguían pidiendo clemencia por la joven y seguían buscando el poder llevarla a un nuevo juicio. Lamentablemente, en enero del año 2013, se revocó por completo la petición de apelación de Sarah, pero eso sí, se volvió a cambiar la condena de la joven. Se le dio de condena un mínimo de 15 años de prisión a un máximo de cadena perpetua, con posibilidades de libertad condicional más 4 años de lo que ella tuviera que cumplir por el asesinato. Pero esto evidentemente no era suficiente ni para Sarah ni para sus abogados, y siguieron presionando para obtener algo mejor. La decisión fue remitida al gobernador Jerry Brown. Mientras esperaba sus condiciones de libertad condicional, Sarah permaneció en un dormitorio de honor en un centro para mujeres en el estado de California, donde fue nombrada Mujer del Año por los oficiales correccionales.
Durante sus años de reclusión, Sara obtuvo una licenciatura en ciencias. La campaña global de derechos humanos para liberar a Sara continuó su lucha para la protección de las víctimas del tráfico y su liberación inmediata. El 12 de junio, el mandatario de California cambió su sentencia para que la mujer fuera culpable de asesinato en segundo grado, más el cargo de portación ilegal de un arma, disminuyendo la sentencia ahora simplemente a 19 años de prisión. El 25 de octubre, el funcionario no se pronunció sobre la decisión de la Junta de Libertad Condicional, con lo que se confirmó y permitió continuar con el proceso. Finalmente, el 31 de octubre, Sara fue puesta en libertad por buen comportamiento, luego de cumplir 18 años en prisión. Desde entonces, Sara se dedicó a crear conciencia sobre el tráfico sexual y sus víctimas. Se convirtió en una defensora nacional que buscaba cambiar la forma en la que el sistema de justicia penal trata a los niños y a los adolescentes, así como las leyes que ignoran el abuso como prueba para la sentencia. Asimismo, escribió un libro llamado Lloré por volver a soñar, tráfico, asesinato y liberación, en el cual relató su horrible historia, sobre cómo fue preparada por el hombre al que le quitó la vida para ser prostituta en las calles, además de sus intentos de quitarse la vida y su lucha por ser liberada. También escribió un libro sobre las drogas y sus efectos, con el cual ganó un premio de autores jóvenes. Recientemente, en julio del año 2022, el caso de Sara volvió a acaparar los titulares de la prensa, cuando el gobernador actual de California, Gavin Newsom, le dio el perdón completo a Sara, quitándole así las restricciones que tenía por la libertad condicional que ella estaba llevando. Sara dijo que este indulto era muy importante, que al final había podido vivir sin las ataduras del estigma y la vergüenza que había cargado durante muchos años, y que iba a concentrarse en sanar y ser la mejor madre para su hija. Eso sí, no solamente ella, sino también varias activistas dijeron que la lucha no había terminado, que siempre iban a estar pendientes de cómo el sistema judicial de California trataba a los niños y a los adolescentes que estaban cometiendo delitos, y que lucharían porque no existieran más Saras en ese estado. Después de una lucha incansable durante 27 años por sus derechos y por recuperar la vida que algún día se le fue entre las manos en un cúmulo de abusos, resentimientos y actos violentos, Sara ahora es escritora y defensora nacional de la reforma penitenciaria y un ejemplo para la causa representativa de los legisladores estadounidenses. Con las cadenas liberadas, Sara se dedica a hacer las paces con su pasado, su infancia traumática, el juicio que la aprisionó durante décadas y la lucha incesante por la libertad. Sara lucha para ella, pero también para su hija pequeña, a quien prometió brindarle la infancia pacífica y protegida a la que ella no tuvo acceso. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy controversial en los Estados Unidos, un caso que se repite también en muchas ocasiones. Ya en el canal hemos tratado varias veces a personas, mujeres en específico, que han sido abusadas y luego de esto le quitan la vida a sus abusadores. En este caso realmente no sabemos qué pasaba en ese momento por la cabeza de Sara, si ella vio la pistola y con la pistola en la mano vio la mejor oportunidad para quitarle la vida a este hombre que la había estado prostituyendo durante años. Pero también recordemos que ella estaba siendo amenazada por su novio y el tío de este. Así que hubo muchos factores, cosas que no se mostraron en la corte, cosas que no se tuvieron en cuenta en el primer juicio que con el paso de los años Sara pudo demostrar. Ella pasó una larga temporada en prisión, 18 años, y ya hasta los 44 ahora al final le han quitado la libertad condicional. Esperemos que ella y su hija puedan vivir la mejor vida posible. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En redes sociales me encuentran como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.